Hola, yo soy Isaac y este es El Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Bueno, gente, buenas noches, bienvenidos a este episodio especial, episodio número 13 sería. Ya les prometo que no voy a volver a equivocarme con el número del podcast. Y para el episodio de hoy hay un motivo muy especial. Como se los comenté en redes sociales, estoy cumpliendo años, cumplí lunes de esta semana, pero me gusta celebrarlo bastante. Entonces, para este episodio decidí invitar de nuevo a todos los invitados que hemos tenido antes. Lamentablemente Marito no pudo estar, sé que quería, pero pues tenía otros compromisos. Igual lo apreciamos mucho y esperamos que le guste bastante el episodio. Y entonces le damos la bienvenida de nuevo, a todos los chiquillos, empezando por José. José, ¿cómo estás, pro vida? Eso, Isaac, muchas gracias por la invitación de nuevo. Feliz cumpleaños, feliz Muchas semana de gracias. cumpleaños. Y no, demasiado encantado aquí de estar de nuevo con todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que yo sé que son personas increíbles. Buenísimo, buenísimo. Gabo, Gabriel, Soy Isaac. Bueno, igual, feliz cumpleaños y para mí es un gusto volver a estar aquí y también a conocer a gente nueva porque hay algunos que no los conozco, entonces también para eso. buenísimo, buenísimo. Eh, Creo que sigue Sofi. Hola, pues para mí también es un gusto muy grande. Sí, le agradezco mucho también que me haya invitado. Espero que igual disfrute mucho su cumple. O sea, Eh, es que se me hace raro como decirle feliz cumpleaños porque no es propiamente el día, pero bueno, ya le diré cuando sea. Y yo igual, la verdad, muy feliz de poder compartir también con más personas. y Fioretana. Hey, hola. Feliz cumpleaños, amigo. Te quiero con todo mi corazón y vos lo sabes. Y estoy extremadamente agradecida con Dios porque nos haya cruzado en esta embarcada, haciéndole referencia al episodio, ¿verdad? En el que participé y también muy agradecida con vos, ¿verdad? Por la invitación de nuevo y pues muy agradecida también por pues poder compartir con estas increíbles personas que nos acompañan el día de hoy en el podcast. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Los quiero un montón también. Y esperamos pronto poder celebrar juntitos cuando la pandemia así lo decía, cuando Diosito lo decía, principalmente. Para empezar, les voy a contar a los que nos están escuchando ciertas reglas de hoy. Este episodio tiene la peculiaridad de que en los anteriores, por ejemplo, yo conversaba con uno de mis invitados, personas a las que ya conozco y con las que he tratado y me gusta mucho conversar, o al menos las veces que hemos conversado, las veces que hemos trabajado juntos, me ha gustado compartir tiempo con ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas que están acá, pues no se conocen mucho entre ellos, a pesar de que todos participamos de Jóvenes en Victoria, un movimiento católico. Hay diferentes comunidades, hay diferentes lugares, hay diferentes ocasiones, y entonces quiero que entiendan el contexto inicial de que tal vez las personas que están acá ya no se van a conocer tanto. Eso número uno. Y número dos, quiero que cierren los ojos en este momento y visualicen una fiesta de cumpleaños de su servidor en la que estamos vacilando, conversando y dialogando sobre los mismos temas que hemos dialogado durante estas semanas que lleva el podcast ya. Y se visualicen con estas personas que estamos hoy. Ese va a ser el contexto. Una conversación social, una conversación amena sobre un tema específico que ya les voy a explicar por qué lo escogí, pero sí siento que
cualquiera de estas personas va a tener algo demasiado importante que aportar. Ese es el número 2. Y para empezar con el tema directamente, el episodio de hoy se llama ¿Qué hace falta para amar? Entonces, también a diferencia de los episodios anteriores, no nos vamos a meter como muy profundo en el tema y llegar a la conclusión de qué es lo que más hace falta para poder amar, sino que vamos a señalar diferentes cositas que tal vez a cada uno nos parece que a la hora de amar a alguien, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea desconocidos incluso, es necesario tener en cuenta o conocer o saber qué sucede en el momento, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, voy a empezar yo, porque mis invitados, ese era otro punto que se me olvidó comentarles. Como estos son unos cracks, por eso los invité a todos en los diferentes episodios y en este momento. Entonces, yo dije, vamos a hacer algo extraño. Voy a hacer como una especie de challenge. Voy a desafiar mentalmente a, a mis invitados, pero quiero también como rajarles, porque estoy celebrando mi cumpleaños. Quiero introducirles realmente quiénes son mis amigos y que se den cuenta la clase de cracks que son. Entonces, no les voy a mencionar ni el tema. De hecho, la imagen de la presentación del tema de esta semana salió el domingo y hasta ese momento fue que ellos conocieron el tema. Entonces, en este momento todavía estamos grabando domingo y en este momento todavía están bateados, pero yo sé que como son personas tan inteligentes, tan capaces y tan llenas de Dios, van a realmente aportar bastante y ya ustedes se van a dar cuenta. Entonces, vamos a empezar. Chiquillos, ¿qué hace falta para amar? Yo les voy a contar que este tema lo escuché, o lo escuché, no, lo pensé, digamos, porque esta semana estaba escuchando el podcast de Amar Así, de 3 muchachas de México que son demasiado cracks. Búsquenlo en todo lado y denle en follow porque realmente vale la pena. Y estaban hablando de la entrega y el sacrificio y cómo se relaciona con el amor. Yo dije, mira, muchas veces que uno habla de amor, se va muy a lo profundo, pero hay que tomar diferentes cosas en cuenta y hay que saber que amar a alguien es una acción tan grande, tan grande, tan grande, tan inmensa, que comprende muchas variables. Entonces, ¿qué hace falta para amar? Punto número 1, comprende muchas cosas. El amar, para poder amar hay que entender que a la hora de amar se realizan varias cosas, o sea, muchas cosas componen el amor. Ese sería como mi número 1. Mi número 2 es que algo que me llamaba la atención de este podcast, y entonces ya los chiquillos pueden empezar a comentar al respecto de este punto, es que en el podcast hablaban de que el amor es entrega, y eso sí, yo lo había escuchado, que uno cuando ama se entrega a la persona que ama. Pero entonces me llamó la atención porque tocaron el tema del dominio propio y entonces mencionaban que si yo quiero amar, tengo que entregarme. Pero ¿cómo le hago para dar algo que no tengo? O sea, si yo no me domino a mí mismo, si yo no realmente no me controlo, si hay ciertos vicios, ciertos pecados, ciertas cosas que todavía me atan, si hay ciertas áreas de mi vida por las que yo simplemente me dejo llevar, no me domino a mí mismo, entonces ¿cómo pretendo entregarme? ¿Cómo pretendo amar a los demás? ¿Qué opinan sobre eso, chiquillos? Bueno, en primer lugar, yo también quiero decir mi número 1 Dele, cuando dele. venimos a hablar de amor, que es un punto que a mí me ha ayudado un montón a entender o empezar a entender lo que conlleva amar, ¿verdad? Yo siempre he pensado, y lo tengo más claro que nunca ahora, que el amor o el amar a alguien más
de cualquier forma, ¿verdad? Sea una relación romántica o de amistad o de familia, sin importar que el amar es una decisión. Ese es el primer punto para mí fundamental. Yo no puedo pretender que el amor simplemente me surja como una flor en primavera. No, el amor es una decisión. Yo digo, ok, yo a partir de este momento voy a empezar a amar a esta persona, a esta causa, a este movimiento, etcétera. Y de ahí viene también muy relacionado el dominio propio, ¿verdad? Porque si yo no me conozco, si yo no sé hasta dónde puedo amar, ¿verdad? O hasta dónde yo sé diferenciar cómo amo yo y cuándo no estoy amando, yo no voy a poder tomar esa decisión firme de decir, ok, yo voy a amar a esta persona. Entonces, me parece que está súper bien ligado ahí porque, como digo, tenemos que tener un conocimiento propio bien tuanis, como para decir, ok, ahora sí, me siento listo para amar, ¿verdad? Y claramente, pues ahí entra todo lo que es el amor propio, ¿verdad? Autoestima y demás. Pero simplemente recalcar que es autoconocimiento, ¿verdad? Tal vez a algunos de nosotros nos cuesta un poquito aceptarnos, ¿verdad? Y amarnos. Pero si yo me empiezo a conocer y empiezo a hablar conmigo mismo, porque al final y al cabo hay una verdad en mi corazón, que es mi esencia, ¿verdad? Entonces, es por ahí donde yo lo veo, ¿verdad? No, claro, claro, y demasiado acertado porque obviamente si uno pretende dominarse a sí mismo para poder entregarse, para dominarse a sí mismo, para dominar lo que sea, uno necesita conocer realmente qué es lo que se va a dominar. Si Claro. no, es muy difícil dominarse. Justo ahorita están las finales de conferencia de la NBA. Me encanta porque a veces un equipo se va arriba y luego el otro remonta y así van. Y, y, y yo digo, qué raro porque, o qué loco, qué curioso, porque los equipos realmente se conocen, o sea, se estudian el uno al otro para poder vencerse. Y eso creo que explica también en parte o ejemplifica más bien lo que ambos estamos diciendo de que sí, es necesario dominarse, es necesario vencerse a sí mismo, pero obviamente para poder vencerse, pues es necesario conocerse. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo iba a decir lo que dijo José en realidad, de que es una decisión, pero también una decisión de dejarse amar. Yo creo que también es importante y dejarse amar por quién. Yo creo que antes de cualquier otra persona, yo creo que es dejarse amar por Dios. Yo no sé si ustedes en algún momento se han sentido solos o lo que sea, pero cuando estamos frente al Santísimo, cuando estamos cerca de Dios, nos sentimos amados. Es algo que no podemos explicar, pero así es como nos sentimos. Nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos, nos sentimos amados. Entonces yo creo que el primer paso ahí es eso, es dejarse amar por Dios y después ver todo lo demás, ya sea un papá, una mamá, un hermano, e incluso una pareja. Y como dicen también ustedes, hay que conocerse, hay que saber cuáles son nuestros puntos débiles, tal vez, si es una forma de decirlo, y amarnos a nosotros mismos al entender de que Dios nos amó primero, que Él nos compró con su sangre. Yo creo que también es muy importante, no sé qué tanto me estoy adelantando con esto, pero hay una parte del Apocalipsis que últimamente me han estado como repitiendo bastante, que Él nos compró con su sangre. Y cuando uno realmente entiende eso, o sea, uno se pone a pensar, bueno, comprar ¿por qué? O sea, yo sé que ustedes compran algo, ya sea porque les gusta o porque necesitan algo. Ujú. Y Dios nos necesita y nos ama. Así como yo compro, no sé, pongámosle un perro tal vez, que yo compro un perro y yo amo ese perro. No estoy diciendo que todos somos perros, ¿verdad? Es una manera de, es un Ujú. ejemplo, digamos, pero a eso es lo que voy yo, digamos. Yo creo que primero hay que tomar en cuenta eso y vivirlo y entender por qué Dios nos ama y cómo nos ama. Claro, claro, siento que más que Dios nos necesite, digamos, como porque si Dios no nos tuviera, estaría vacío, pues claramente no, porque pues Dios es toda, ¿verdad? Pero Dios es tan grande, mae, y tan misericordioso que una vez creados nosotros, Dios no puede evitar, o sea, Dios todo lo puede, pero si hay algo que no puede, es dejar de ser Él, dejar de ser amor, dejar de amarnos. Si hay algo que Dios no puede, es dejar de amarnos. Y
Y entonces esa sí es una necesidad que tiene Dios, ser sí mismo, ser Él, cumplir con su esencia, digamos, como mencionaba José. Y la esencia de Dios es amarnos. Entonces, no es que nos necesite, porque sin nosotros estaría vacío, claramente no, porque y pues Dios es eterno, mientras que la humanidad no. Pero, pero una vez que empezamos a existir, gracias a Él, no es más que necesitarnos a nosotros, necesita amarnos, necesita darse a nosotros los humanos. Pero buenísimo, y más hacia el tema, creo que eso de la decisión es importantísimo también, porque, o sea, obviamente el amor como que florece en cierta parte, como lo decía José, tal vez no es como una flor que florece así de la nada, es cierto, pero es que las flores tampoco es que florecen de la nada. A la flor la plantaron una semillita y la regaron y requirió trabajo, y requirió que alguien tomara la decisión de plantar esa semilla y trabajar la planta y hacerla crecer para luego verla florecer. El amor, bueno, dentro de las enseñanzas de la iglesia, explica que el amor es total, libre, fiel y fecundo, o sea, que da fruto. Entonces, pues el amor sí florece en ese sentido, pero no es como que el amor florezca de la nada. Es que, y eso lo explicaba bien Gabriel también, que necesitamos dejarnos amar, porque claramente sí, pues al amar a alguien nos entregamos. Y para entregarnos necesitamos a nosotros mismos, dominarnos. Pero para poder dominarnos a nosotros mismos, aparte de conocernos, es importante sabernos amados por Dios. Para poder entregar amor, necesitamos recibir amor primero, que es lo mismo de que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, buenísimo por ahí, Gabriel. Muchas gracias. ¿Alguno más, chiquillos? ¿Quiere comentar sobre este punto? Yo como que quería también unir un poco las cosas que han venido diciendo, de cómo es importante conocernos a nosotros mismos y luego también sabernos amados por Dios primero. Y yo creo que se relacionan mucho porque siento que nadie, o sea, obviamente, bueno, tal vez es muy claro, pero nadie nos conoce mejor que Dios. Y luego tampoco, entonces, como Él, nadie, o sea, como nadie nos conoce mejor que Él, nadie nos puede revelar en verdad quiénes somos como Él. Y yo siento, sí, a veces como que lo pienso mucho, una vez que me lo dijeron, como que Dios nos hace a todos perfectos. Y que puede sonar como muy disparatoso cuando ya vemos a la humanidad y hasta nosotros mismos nos vemos, pero es pensar que, o sea, si Dios es perfecto, Él no puede equivocarse, Él no puede hacer cosas imperfectas porque sería ir en contra de su perfección. Entonces, como que a mí me hace pensar que esta versión más auténtica de nosotros mismos es como muy perfecta, es muy santa, o sea, es totalmente hecha por Dios. Y como a lo largo de nuestra vida, pues ya por el pecado original y por muchas cosas, ¿verdad?, que hacemos, nos vamos alejando de esa realidad más última y más plena. Y creo que verdaderamente solo podemos como volver cada vez más a esta realidad de quién de verdad somos, esa imagen perfecta, a la luz de Dios, o sea, con Dios, justamente como decía también Gabriel ahorita, con sabernos amados por Él, y luego con también reconocer a la otra persona y verla con los ojos de Dios. Y luego como otro punto es que como que yo estuve pensando, o sea, si tuviera que decir como algo así muy concreto en lo que se necesita para amar, creo que es difícil, o sea, creo que concuerdo mucho con lo que decía Isaac, de que se necesita mucho para amar, o sea, muchas cosas. Pero tal vez he estado pensando en la fidelidad, y no me refiero solo en la fidelidad de no darle vuelta a una persona o no andar, o sea, sí, ¿verdad? No tener ahí más novias, porque Ujú. igual y luego también el amor no es solo este tipo de amor de noviazgo o matrimonio, sino que también, pues, o sea, uno, no sé, por ejemplo, los sacerdotes o las religiosas así, que luego también viven un amor muy increíble y que nunca, o sea, no necesariamente lo desarrollan en este ámbito. Eh, pero bueno, lo que quería es, o sea, como esa fidelidad, yo creo, porque para mí esa fidelidad implica, en serio, tener el corazón con la otra persona, que yo sea, o sea, a mí antes como que, o sea, yo escuchaba mucho esa frase de Dios es fiel y la veía pegada en buses y así, y todo, o sea, por todo lado, pero como que siento que no la entendía tan bien, o sea, ok, sí, Dios es fiel,
y como que creo que a lo largo del tiempo también como que la he ido meditando más y la he ido entendiendo y creo que es esto, como en serio tener el corazón con la otra persona y, y no sé, como que siento que esa fidelidad implica mucho porque es, no sé, es como en serio querer estar ahí y yo puedo por actos externos pretender tener una fidelidad, pero la verdadera fidelidad, o sea, implica mucho, o sea, implica un corazón muy puro y un corazón que esté ahí y que esté reconociendo la grandeza del otro y que esté también dispuesto justamente a entregarse al otro. Entonces, no sé si lo expliqué o estuve enredado, pero sí. No, no, buenísimo, Sofi, buenísimo. Y sí, como decía, o sea, esa fidelidad es parte de una de las cuatro claves que señala la iglesia en el amor, que es fiel, total, libre y fecundo. Creo que ya hemos conversado un poquito de varias de esas, de que, bueno, necesito dominarme para poder entregarme, o sea, necesito ser libre, no puedo entregarme si algo me está atando. El amor va a ser fecundo, va a dar fruto, que era lo que mencionábamos ahorita. Ahora, ahora, y hablamos también de fidelidad y quiero que los que están escuchando vean de verdad lo que les prometí, que sin ninguna preparación, de nuevo les repito, los chiquillos hasta hace unas horas no sabían el tema y, y, y ya vamos conversando buenísimo, buenísimo. Fío, ¿usted qué quiere agregar? Yo, bueno, primero que todo, decirle a Isaac que cuando lo vea en persona le voy a pegar una queca. Porque definitivamente, pues sí, creo que no hay más preparación que el hecho de todo lo que pues el Señor nos ha puesto en el corazón. Pero creo que si yo tuviera que decirles algo acerca de esto y que incluso yo lo haya vivido o lo vea como algo que realmente yo diga, ok, tengo que tener esta característica para poder amar. Creo que es la parte de la disposición. ¿Y por qué? Yo creo que, y lo he dicho siempre, una de las cosas que a mí más se me complican es la parte de la confianza. Y o sea, el amar tiene muchas cosas. Yo, bueno, una de mis citas bíblicas favoritas es Corintios 13:13. Y es, o sea, donde literal dice un montón de cosas acerca de cómo es el amor, ¿verdad? Cómo debe ser el amor. Uh-huh. Y dentro de eso, llega y habla acerca de que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso y tampoco es falso y todo ese tipo de cosas. Y yo me pongo a pensar, ok, antes de que una persona sea servicial, la persona tiene que disponerse a servir a los demás. Uh-huh. Antes de que una persona sea, pues, genuina, tiene que disponerse a realmente siempre tener como principio o esencia la verdad. Antes de que una persona tenga cualquiera de estas características y otras que la gente pues tenga como estandarte para amar a alguien más, tiene que disponerse a vivir esas características primero. Incluso el hecho, si lo presentamos y lo relacionamos más con pues nuestra relación con Dios, nosotros para poder tener una relación con Dios, para poder realmente tener un encuentro con Dios, tenemos que disponernos primero, porque es algo que siempre hemos dicho, o sea, Dios es tan buena gente, ¿verdad? Tan caballero, que si nosotros no estamos dispuestos a realmente comunicarnos con Él, Él va a respetar eso, ¿verdad? Entonces, creo que si bien lo relacionamos a todo lo que, pues, Gabriel, Sophie, José y hasta vos han dicho antes, la parte de
que esa Dios es disposición. de que Dios es el principio de todo, el significado del amor, porque Dios es amor y hay algo que yo, por mi vocación y más siempre lo he dicho, Dios es, y de hecho lo dijo el Papa Francisco, Dios es amor y el amor se anuncia amando, Ujú, ¿verdad? Entonces, a mí me quedó muy como en la cabeza ese punto, el hecho de que nosotros, para poder amar, tenemos que disponernos a amar y a ser amados también. Y con ejemplos súper básicos. Por ejemplo, si vos en una relación amorosa fuiste una persona que fue súper lastimada y más, y más adelante no te animas ni te dispones a realmente volver a darle una oportunidad a alguien, ¿cómo vas a amar y recibir amor de pareja si el miedo es todavía más fuerte que tu disposición a volver a intentarlo? ujú, Si con tus padres o con tus hermanos o con tus amigos o lo que sea, sucedió algo y vos no has sanado esa parte, ¿cómo realmente vas a disponerte a ser amado y a amar a los demás? O sea, creo que definitivamente, por lo menos yo, siento que la disposición, y es algo que me cuesta mucho también, disponerme ante esas características y ante el amor, porque muchas veces ha sido más fuerte el miedo o lo que ya pasó o simplemente la idea de, no, es que yo no estoy lista para esto o no, es que yo no siento que sea el momento para volver a intentarlo. ujú, O ujú. no sé, no siento que sea el momento para sanar esto porque estoy enfocada en otras cosas. Y realmente no debería de ser así. Debería disponerme a sanar, a intentar y a amar. Ujú. No, y es que también tiene mucho sentido porque, curiosamente, era la última que nos faltaba de esas cuatro aristas que mencionaba yo ahorita, que dispone la iglesia, y es que el amor es total. Entonces, obviamente, antes de amar, obviamente hay gente que distorsiona un toque el amor y no se da totalmente y piensa que igual está amando, pero pues no. Pero cuando sí sabemos que realmente amar y entregarnos a los demás debe ser total, como dice una frase del Papa Juan Pablo II, si no vas a amar para siempre, entonces no vas a poder amar ni solo un día. Este, entonces, eso es lo que nos genera ese miedo, esa desconfianza y tal vez esa falta de disposición a amar. Buenísimo, buenísimo. No, no, y buenísimo porque de hecho estaba pensando también en el segundo punto que, que al menos yo había pensado, y es que estaba pensando también que, bueno, hace un tiempo, mucho antes de empezar con el podcast, igual en mis redes sociales está, hice como una dinámica de ver, de descubrir qué es el amor para la gente y establecer como una definición de amor, porque obviamente, al menos en la Iglesia Católica, a nosotros los católicos nos enseñan que, bueno, el amor es Dios, y ahí en Corintios viene un montón de cosas, un montón de características que tiene el amor, pero no es la definición de amor exacta, y uno se mete a Google y sale una vara que nada que ver, y usted le pregunta a la gente y cada quien le dice varas diferentes, entonces parte de lo que yo había empezado a, a, a discernir y de la conclusión a la que llegué era lo que comentaba Gabriel, de que, de que es una decisión, hay que decidir amar, o no sé si era Gabriel o era José, que dijo lo de la decisión, Los dos, los dos. ok, Conra. y, y, y sí, entonces por ahí empecé, de que al, al contrario de lo que mucha gente piensa, que el amor es un sentimiento, pues no, o sea, pues sí, se llega a sentir, pero ese sentimiento es fruto de una decisión y del trabajo que realizamos. Y para extenderme un toque más y ya llegar al segundo punto, es que esa decisión es de hacer el bien, de desear el bien a alguien y de actuar al respecto. O sea, si yo amo a Sofi, a Fibo, a Gabriel y a José, yo quiero que a ellos les vaya bien.
quiero que cosas buenas les sucedan. Y no solo se los deseo y punto, sino que busco hacer algo para fomentar o ser partícipe de ese bien que les pueda llegar a esas personas. Entonces eso me hizo pensar ya en el segundo punto de qué hace falta para amar, y es un bien, una idea de qué está bien y qué está mal. Obviamente, para nosotros como católicos, pues la idea de lo que está bien y de lo que está mal es muy constante, muy repetitiva, y aprendemos mucho al respecto porque en la iglesia constantemente, misa a misa, día a día en los evangelios, Jesús nos explica qué cosas están bien y qué cosas están mal, y aparte los sacerdotes añaden y explican un poquito. Sin embargo, yo me ponía a pensar, muchas veces nos ponemos a amar sin realmente aprender tanto de Dios. O muchas veces nos ponemos a amar sin realmente amar, como decía Fío, con los ojos de Dios. O sea, el bien que tal vez queremos para la otra persona y el bien que tal vez buscamos y e intentamos ejecutar para la otra persona, no es el bien de Dios, no es el bien perfecto. Pero sí creo, al menos yo, que independientemente de, de a quién se esté amando o qué se esté amando, como decía José, incluso, porque podemos amar movimientos y cosas, incluso, muy bien eso también. Hay que tener un bien en mente, o al menos una idea de qué está bien y qué está mal. Obviamente, pues las personas que no creen en Dios, entonces, dentro de su propia moralidad, ellos van a decidir qué está bien, qué está mal y qué es lo que desean para los demás. Y es a partir de ahí donde tal vez, se genera parte de lo que tenemos ahora mucho en la sociedad, de que el amor es sexo, porque como para mucha gente el sexo está muy bien, eh, entonces es lo que le desean a las otras personas. Claro, se busca amar a sí mismos también, ¿verdad? Y desearse el sexo para sí mismos cuando de eso no se trata, pero eso podemos hablar en otro episodio del podcast. La cuestión es que ese es mi segundo punto, que a la hora que a la hora de amar a alguien hay que tener un bien en mente, una idea de qué está bien y qué está mal para poder desear el bien a los demás. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, es curioso que ahora usted mencione lo de las redes sociales porque yo creo que hoy en día, yo creo que a más de uno nos ha pasado que, que cuando tenemos una duda o no sabemos qué pensar con respecto a cierto tema, buscamos la respuesta en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo Ujú, que más consumimos hoy en día. ¿Y qué es lo que pasa? Gracias a las redes sociales, el mundo se ha vuelto tan pequeño, entre comillas, que las ideas de otra persona, si las dijo bien, si las dijo bonito, si me llamó la atención, si sabe cómo capturar la atención de la gente, pues mira, sí, la verdad es que tiene razón esta persona y a lo mejor no va acorde a los valores que deberíamos de tener como católicos, siento yo. ujú, ujú, Y ahí viene lo de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Como les digo, lo de las redes sociales, nos podemos llenar la cabeza de muchísimas ideas, y como está bien bonito, como lo dijeron, y una imagen ahí bien bonita, bien llamativa y todo el asunto, mira, sí, la verdad es que sí, está tuanis esto. Y eso pasa cambiando, constantemente pasa cambiando, nos topamos con ideas diferentes, con perspectivas diferentes. ¿Qué es lo único que no cambia? ¿Qué es lo único que no ha cambiado a lo largo de años de años? La palabra. Eso es lo ujú, único que no ha cambiado. Entonces, cuando yo me planteo la pregunta de qué me hace falta a mí para amar, no hay que meternos en una red social, no hay que hacer un montón de cosas que normalmente hacemos para encontrar esa respuesta. Ahí está la palabra. Yo creo que todos hoy en día tenemos una Biblia a la mano, y si no tenemos una, pues está internet también, que para ujú. eso también está. Y realmente saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo puedo yo amar a alguien. Entonces yo me pregunto, bueno, ok, ya me amo a mí, ya me acepto tal y como soy, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es fijarme qué es lo que hace Dios por mí, porque Dios me ama y me ama sin ninguna, sin ningún obstáculo, digamos, sin ninguna excusa, sin ninguna condición. Él me ama y listo, y punto.
Entonces, si yo me fijo qué es lo que hace Dios por mí, ok, esto es el amor. Yo puedo hacerlo también esto con los demás, porque también Jesús nos llama a seguir su ejemplo. Y eso abarca absolutamente todo, literalmente abarca absolutamente todo, en cómo tratar a las personas, ser paciente con las personas, amar a las personas, cómo hablarles, cuándo hablarles, por qué hablarles y por qué llevar la palabra también. Ujú. Sí, sí, y es una superventaja, al menos yo lo veo así, es una superventaja que tenemos la gente que practicamos la religión católica, porque en la Biblia dice, ámense los unos a los otros, sí, como yo los he amado. O sea, vengo a ponerles un ejemplo también, porque si nos ponemos a pensar, eso que decías vos es demasiado cierto. O sea, las ideas de qué está bien y qué está mal con el transcurso de tiempo cambian demasiado. Hay gente que cree que se está revelando o que se está descubriendo qué es lo que realmente está bien, que gracias a la ciencia, que gracias a las reflexiones de filósofos, hay algo que no ha cambiado desde hace mucho tiempo y hay una idea de qué está bien y qué está mal que está desde el inicio de los tiempos y sigue sin cambiar y es la de amar como Dios. Entonces, por ese lado está buenísimo y por supuesto que si hay que tener un bien en mente, obviamente sería bueno aprender a discernir qué está bien y qué está mal, tal y como lo hace una fuente eterna, como es, como es la Iglesia Católica, como es las enseñanzas de Jesús. ¿Quién más tenía algo que decir ahí? Sofi. Con esto, yo nada más quería añadir que mi primer semestre en la U, bueno, no, el segundo, yo en humanidades llevamos, o sea, en filosofía, me acuerdo que teníamos que leer ahí como, o sea, la verdad era un libro como muy bueno y justamente hablaba del amor y algo, o sea, no me acuerdo en realidad casi de nada de ese curso, pero sí me acuerdo de algo que sí me impactó mucho y es que es como esta frase, que las personas son un fin en sí mismo, no son nunca un medio. Y creo que, o sea, creo que lo resume muy bien, o sea, yo nunca puedo utilizar una persona como medio para satisfacerme a mí misma o como medio, o sea, ya de forma así ya más cotidiana y más así como de novela, bueno, también es muy real que sí puede pasar, pero no sé, para darle celos a alguna otra persona. O sea, es como, siento que ayuda también a sacar esto que nos puede muchas veces alejar del amor, que también es el egoísmo, porque entonces o sea, yo ni siquiera puedo tener a la persona como medio para yo sentirme bien, yo ni siquiera, es decir, sí, claro que puede estar y que puede ser un plus, pero la persona es un fin en sí mismo. La persona, o sea, la otra persona es, o sea, ya es por lo que yo tengo medios, es por la que yo estoy dispuesta a sacrificarme, porque entonces, o sea, como que siento que se logra entender mejor a esa luz de que las personas son un fin. Y entonces por eso sí tiene sentido que yo me sacrifique y que tenga esos otros medios que me permitan tener a esa persona con, o sea, como darle esa dignidad de fin, porque Dios a nosotros siempre nos da esa dignidad de fin, o sea, Él muere y hace todo por nosotros como, o sea, nosotros como su fin último, demostrarnos el valor que tenemos. Ujú, ujú. Claro, y eso de visualizar a la gente como fines es lo que realmente nos hace personas, digamos, porque si nos ponemos a ver lo que usamos nosotros o lo que está hecho para ser usado son las cosas. Lo que está hecho para ser amado son las personas. No tenemos que dejar de tratar a la gente como cosas y usarlas y empezar a tratar a la gente como personas y amarlas, que es que es para lo que estamos hechos todos. Y, y buenísimo también porque me perdí un toque. Pasó un mosquito, pasó un mosquito en mi cuarto y me distrae. Pero buenísimo también porque si nos vamos a eso de que el amor es una decisión de desear el bien a los demás y actuar al respecto,
Entonces es desear el bien, pero de los demás. Ese es mi objetivo, que la otra persona reciba bien. Entonces soy yo el que me sacrifico y el que actúo deseando el bien de los demás, no utilizar a otra persona para mi propio bien, que, que es lo que Di Sophie venía diciendo del egoísmo. Y de hecho, Isaac, ahí me gustaría agregar algo porque me parece súper, súper importante lo que acaban de decir, que al final yo no puedo pretender que una persona que yo sé que está sintiendo un amor por mí, sea para mí un escalón más para llegar a algún lugar, alguna meta, etcétera, sino que o sea, yo me tengo que entregar a esa persona si yo decido amarla, ¿verdad? Que bueno, volviendo un poquito también al principio, porque también acaba de recalcar que cada uno tiene la libertad de amar a quien quiera, ¿verdad? Y si no, no es amor. Uh-huh. Pero eso ahí me parece súper, súper, súper interesante porque también lo podemos ligar con el tema de las redes. Mucha gente ve, por ejemplo, un noviazgo que es como lo más común para gente más o menos de nuestra edad, ¿verdad? Ve un noviazgo como un fin, nada más. Lo ve como una meta, ¿verdad? Y mucha gente al principio de año dice, bueno, yo este año voy a conseguir novia, voy a conseguir novio, etcétera. Eso no puede ser tan banal, me explico. Eso me parece súper, súper superficial, porque al final nada más es el querer estar con alguien para llenar mi necesidad, entre comillas, de amor, Uh-huh. por medio de esa persona, pero yo al final no le voy a dar nada de vuelta, ¿verdad? Entonces, hay que también imaginarse el sentido de decir, ok, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto en amar a alguien más? Hasta dónde yo me veo capaz de entregarme, sin importar quién sea, ¿verdad? Imaginándose una supuesta relación. Pero yo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, porque esa es otra. Yo tengo el deber de desearle el bien a los demás, y eso está muy bien. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la voluntad, que es la acción, ¿verdad? Uh-huh. Que es el hacer. Uh-huh. Entonces, si yo no construyo ese bien para los demás, de nada sirve que yo quiera que estén bien, porque no estoy edificándolo. Si yo lo quisiera, en verdad, activamente me veo en la necesidad de hacer que eso pase, ¿verdad? Así sea conmigo o sin mí. Entonces, también me parece súper importante ahí recalcar que no es suficiente el decir, sí, yo espero que esa persona sea feliz. No, haga a esa persona feliz. Inclusive puede ser dejando a esa persona, hablando de una relación tal vez tóxica, por ejemplo, Uh-huh. que pues muchos de nosotros hemos vivido. Eh, en ese sentido, tenemos que tener la capacidad y la madurez de decir hasta qué punto, ¿verdad? Y poner límites, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Y saber hasta dónde llega el juego, ¿verdad? Claro, claro, importantísimo. ¿Ibas a decir algo, Fío? Sí, bueno, yo quería añadir que esto a mí me recuerda demasiado y es que yo, no sé si en general todos, pero sé que Isaac y yo somos súper fiebres, por decirlo de alguna forma, desde hace un tiempo a la teología del cuerpo. Y creo que una de las cosas básicas que uno comprende y entiende es que por medio de la teología del cuerpo vos te das cuenta realmente de qué es el amor y empezando también por el hecho de que nos damos cuenta que todo ser vivo, que todo ser humano es, o sea, alguien elegido para tener dignidad y respeto. Y si vos como persona no tenés en mente que literalmente mereces tener ese respeto por parte de los demás y vos necesitas respetar a los demás para que el ciclo de amor o en sí la palabra amor y la definición de amor se haga realidad y se convierta en una verdad diaria con la que nosotros literalmente enfrentemos el mundo, entonces no tenés una idea clara de lo que verdaderamente es amar. Y, o sea, yo lo digo porque tal vez nosotros eh, pues minutos atrás hemos hablado mucho también de lo que es el significado del amor y lo enfocamos un poco en la iglesia, pero no sabemos si tal vez este episodio pueda llegar a personas que no son de la religión católica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
yo lo enfoco en esto. Cuando vos también llegas y te adentras en el mundo de la teología del cuerpo, te das cuenta que la teología del cuerpo no es solo religión, ¿verdad? Sino que es como la unión de muchas cosas, de la cultura, de la espiritualidad, de lo social, de la ciencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, porque ahora José también hablaba de los vacíos. Si vos tenés un vacío y querés llenarlo con otra persona, dude, alto, para y evaluar realmente por qué tenés ese vacío. Y date cuenta que, perdón, y date cuenta que verdaderamente vos simplemente no puedes utilizarlo como igual lo dijimos antes a otra persona para llenar ese vacío. Date cuenta que esa persona es una persona con dignidad y merece más que ser utilizado. Y también parte de eso es que creo que se ha hablado muchísimo de las distintas maneras en las que nosotros damos amor o los tipos de amor que hay, ¿verdad? Que se habla como los 5 lenguajes del amor y creo que es un libro súper conocido y la verdad es un tema que a mí me fascina porque es también eso que vos hablabas, Isaac, como el hecho de que estamos nosotros dispuestos a darle a la persona a la que queremos amar, ¿verdad? Y cómo, no solo qué estamos, sino cómo estamos dispuestos a transmitir ese amor, a comunicar ese amor. Tal vez vos seas una persona que necesites los actos de servicio para sentirte amado y tal vez la persona a la que tú vas a amar no es una persona que necesito que tenga como prioridad un acto de servicio, sino que tal vez sea una persona que el tiempo de calidad, por ejemplo, sea su prioridad. Entonces, ¿de qué forma realmente vos conoces también, que es algo que hablamos anteriormente, a esa persona que tanto te interesa amar a esa persona para analizar y poner como prioridad en tu vida el encontrar la manera correcta de transmitir ese amor? A mí, que bueno, ya creo que lo saben, la parte de la comunicación es mi día a día, es todo. A mí me llena mucho el pensar cómo puedo comunicar yo ese amor, cómo puedo comunicar el amor de Dios, comunicar mis sentimientos y el comunicar no es solo el hablar, ¿verdad? Sino también el escuchar, el notar cuál es la necesidad de otras personas. A veces muchas personas para sentirse amadas simplemente necesitan que alguien más los escuche. Entonces, ¿cómo estamos nosotros dispuestos a dar ese amor? También es muy importante. Y el tener claridad a la hora de saber, como vos lo decías, qué estamos dispuestos a dar y hasta dónde estamos dispuestos a dar. Porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a dar todo y la persona no. Y si bien es cierto, el amor no es condicionado, digamos, yo siento que al fin y al cabo, y lo hablábamos una vez Isaac y yo, poniendo como ejemplo a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en eso y yo digo como, ok, si yo estoy dispuesta a amar y a darme por completo, a mí no me tiene que interesar lo que esa persona esté dispuesta a dar por mí, porque yo estoy amando genuinamente. Pero al mismo tiempo, si nosotros conocemos nuestro valor, nuestra dignidad y la forma en la que debemos ser respetados, la persona que nosotros elijamos y decidamos para recibir el amor también debe tener una, no sé, un pensamiento parecido al que nosotros tenemos. O por lo menos eso creo yo. Buenísimo, buenísimo. Para volver un toquecito y comentar lo que decía José, me gustó demasiado lo que señaló de que, ok, ¿y cómo le hago yo para amar cuando otra persona me está amando entonces? Porque si esa persona se está entregando a mí, entonces yo tengo que dejar que ella se me entregue. Y no, pero el protagonista es la otra persona. El protagonista es el amado. Entonces no importa si esa persona también me quiere amar a mí de vuelta. Yo
no la voy a utilizar y no voy a utilizar ese amor, esa entrega que se me está dando para mi propio beneficio. Yo voy a amar y voy a desearle el bien a la otra persona. Y me gusta pensar esto, que el protagonista del amor es el amado. El fin, el bien de la persona de la que se tiene que buscar el bien en el amor, de la que se tiene que buscar la felicidad, es en el amado. Y me gusta porque muchas veces he conversado con muchos chicos que tal vez se sienten muy tristes porque han pasado mucha parte de su vida solos o sin alguien que les preste atención. Y entonces mi consejo es, mae, ame porque eso es lo que realmente nos hace felices. Y, y a veces lo que cuesta es entender que, ok, necesito amar a los demás para yo poder ser feliz, sí, pero no puedo salir a la calle, digamos, con ese objetivo. Si voy a amar de verdad, entonces necesito buscar la felicidad de los demás. Y tampoco es ponerme para que me pasen por encima, ¿verdad? Es desear realmente un bien y para eso necesito conocer un bien, tener un bien en mente y hacer lo posible para gestar ese bien en la vida de la otra persona. Y, y lo que decía Fío, importantísimo también, importantísimo y demasiado válido. Ya queda poco tiempo, ya nos queda poquito tiempo. Entonces, para ir cerrando, vamos a ir haciendo como, voy a intentar puntualizar, resumir varias cosas de las que hemos comentado. Entonces, ¿qué se necesita para amar? ¿O qué hace falta para amar? Número uno, tomar la decisión. Número dos, conocernos a nosotros mismos. Número tres, dominarnos para poder entregarnos. Número cuatro, entender que el protagonista en el amor es el amado. Entonces que yo no estoy buscando mi bien, estoy buscando el bien de los demás. Número cinco, que el amor está basado tal vez en un bien, que lo comentábamos antes, pero como resaltó muy bien Gabriel, el bien eterno, el que mejor conoce el bien, como decía Sophie, es Dios. Y si queremos realmente amar a la máxima potencia, tenemos que intentar aprender cómo ama Dios e intentar aprender a amar como Él. Yo creo que esos serían como puntos claves. No sé si se me pasa alguno que ustedes quisieran comentar o algo que les haya llamado la atención de todo lo que hablamos. Yo creo que a mí me gustaría recalcar más que todo el saberse amados por Dios, También, porque al final de cuentas yo creo que ese es el primer paso antes de cualquier otro. Entonces, una vez que nosotros logramos eso, ya podemos meternos en todo lo demás. Pero primero saber eso, buenísimo. que Él está ahí amándonos. Cierto, necesitamos sabernos amados, necesitamos recibir ese amor, aceptar ese amor para poder empezar a darlo. Buenísimo. ¿Alguno más, chiquillos? Algo que se me estuviese olvidando. Y no, nada más recalcar también la entrega, ¿verdad? Al final, a mí me gusta mucho definir el amor como una entrega total hacia yo quien decida darla, ¿verdad? Y esa entrega total no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿verdad? Eh, y hasta incluso en las oraciones, ¿verdad? Tenemos que orar por las personas que amamos, porque si no, pues no tenemos esa confianza, ¿verdad? Y no tenemos como el respaldo de Dios en esa relación, sea amistad o romántica, etcétera, ¿verdad? Eh, la oración también es una parte muy importante de cualquier relación amorosa. Entonces sí, entreguémonos, ¿verdad? Sin miedo a amar a los demás y sin límites. Eso de la oración, bueno, lo de la entrega total, ciertísimo también, pero eso de la oración tal vez no lo tocamos mucho y importantísimo también porque si realmente vemos el amar a los demás como desear el bien e intentar hacer
cosas que realmente beneficien a los demás. Y pues al final no hay nada más bueno o no hay nada mejor que podamos hacer por otra persona que orar. O sea, podemos hacer muchas cosas extra y que también son necesarias, pero si no estamos orando por la persona que amamos, entonces no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Entonces, creo que eso también es clave. Sofi o Fío, no sé si alguna quiere agregar algo más o rescatar algo último. Bueno, yo creo que de alguna forma, a pesar de que nosotros no supiéramos cuál era el tema, Dios en serio habla demasiado. Y hoy vi una imagen de un, no sé si, creo que es sacerdote, no estoy segura, pero es un evangelizador en redes y se llama Gustavo Godínez. Y publicó, creo que fue un tweet que decía, si renuncias a amar para no sufrir, terminarás sufriendo por no amar. Creo que por lo menos yo destacaría eso. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos para amar porque no estamos dispuestos a pues vivir el amor. Y nadie ha dicho que el amar es solo cosas lindas. El amor, pues, lo soporta todo, ¿verdad? El amor tiene sus momentos frágiles y tiene sus momentos difíciles. Y qué mayor ejemplo que Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero al mismo tiempo creo que si nosotros pudiéramos tener una conversación y la tenemos cuando asistimos a la Eucaristía o en momentos en los que Él pues nos habla bajo su misericordia, nos deja muy claro que Él no se arrepiente de haber sufrido por amor, de amar hasta que doliera, como lo diría la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, creo que es eso. Creo que si ya para terminar, para decir lo último, animémonos a amar y afrontar todo lo que ese paquete traiga. Uh-huh. Algo importantísimo que no mencionamos, ¿saben? Que no se vale no amar. Si es un sacerdote, el padre Gustavo, eh, si no amamos para no sufrir, sí vamos a terminar sufriendo por no amar. Sofía, ¿algo último antes de cerrar? Sí, como tres cosas. Es que yo también quería destacar lo que dijo José ahorita al final de lo que él está diciendo, que el amor no tiene límites. Y yo también eso lo uno con que hay que recordar que el amor es, yo creo que también el signo más claro de que ahí está Dios presente. O sea, es un signo muy, muy claro de Dios. Yo creo que también se ve mucho en el matrimonio, o sea, como el matrimonio es un sacramento porque busca representar el amor que tiene Cristo por su iglesia, que tiene Cristo por nosotros, y busca estar representado en el amor que se tienen los esposos entre sí. Eh, entonces yo diría eso, como que si el amor es el signo más, más claro que tenemos de Dios, no podemos limitarlo jamás, porque no podemos limitar a Dios. No podemos nunca pensar, ay, creo que ya amo mucho. O sea, no, hay que siempre buscar dar más, siempre se puede dar más. Y ya como último punto, nada más quería agregar que con esta misma idea de que el amor no tiene límites, también hay que pensar que nosotros pues sí somos personas limitadas y que entonces nuestro corazón también está anhelando ese amor infinito que solo puede ser verdaderamente colmado, o sea, solo podemos como saciar esa sed de amor que todos tenemos y que todos siempre estamos buscando junto a Dios. O sea, no podemos pretender que ninguna persona llene ese vacío que tiene un hueco súper eterno y súper, súper gigante que solo puede ser colmado por Dios. Buenísimo, buenísimo. De nuevo, chiquillos, muchas gracias por este episodio. Gracias por aceptar la invitación. Quiero aclarar brevemente, porque al inicio dije que cierren los ojos y se imaginen en ambiente de fiesta. Quiero aclarar que para mí, Isaac Vique Soto, ambiente de fiesta significa reunión en una casa, cenita, carne asada, tranquilidad, musiquita de fondo, conversaciones valiosas y gente amistosa. No es pachanguera y calle de la amargura y discoteca y perreo intenso por aquello de que haya confusión en ese ámbito. Y realmente les agradezco mucho y
espero que sigan sintonizando los demás episodios. No sé si quieren despedir ustedes, chiquillos, rápidamente. Muchas gracias por invitarnos. Cumpleaños ¡Feliz! te deseamos a ti. Cumpleaños. Isaacito. Cumpleaños. Feliz. ¡Bravo! Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.